Muy buenas tardes a todos, todas y todos, ¿qué tal? Ya estamos grabando una sesión, una nueva sesión de Conciencia Pura, este espacio en donde hablamos de bienestar y de prácticas saludables para mejorar nuestra calidad y estilo de vida. Es un placer reencontrarlos nuevamente. Si quieren, me pueden poner aquí en el chat desde dónde se están conectando. Sé que tenemos muchos participantes que vienen de América Latina, de otras zonas de Europa también, no necesariamente solo de España y Andorra, pero bueno, son todos bienvenidos y estamos siempre muy contentos de recibirlos aquí en nuestra comunidad de España y Andorra, en este espacio de conciencia pura. Normalmente tenemos cada mes al doctor César Rey que nos acompaña, sí, nos sigue acompañando cada mes en distintas sesiones y bueno, y seguimos trabajando en aportar contenido variado y otros ponentes y otros, otros profesionales que también tienen cosas muy interesantes para compartir, así que vamos a seguir trabajando en este programa y en estos contenidos para los próximos meses. Hoy tenemos una sesión muy especial. Voy a mirar en el chat a ver de dónde se están conectando. Desde California, wow. ¿Qué tal, Rufina? Un gusto saludarte. Mar desde Almería. Hola, Mar, ¿cómo estás? ¿Quién más tenemos por acá? Naive desde Holanda. Vía de Manuel, España. Patricia en Cartagena, Colombia. Joana desde Houston, Texas. Wow. De cada rincón del mundo. Qué precioso. ¿Qué tenemos? A Silvina de Alicante. Eneide desde Miami, Ania desde Mallorca, Daniela en Valencia, Carla desde Ciudad de México, qué bonito México, Omaira, ¿cómo estás? Desde Madrid, Adrix, Ciudad de México también, Miriam, México, wow, cuánta gente de México y de Estados Unidos, Indianápolis, Mónica, hola, ¿cómo estás? Tati de Ecuador, hola Tati, qué placer, Bernardo hoy. Es de los aceites. Alicante. Bueno, tenemos representación bastante variada, no solo de España, sino que internacionalmente. Muy bien. Bueno, ya se van conectando más personas. Ya estamos por empezar. Hola Elena de Sanchencho, Pontevedra. ¿Cómo estás, Elena? Un gusto de verte por aquí. Qué placer. De Caracas, Venezuela. Carla, ¿cómo estás? Me alegro. Para mí las sesiones de conciencia pura son el momento más lindo del mes, donde podemos tener esta oportunidad de compartir con toda la comunidad de doTERRA España y Andorra y, bueno, y más allá incluso la comunidad latina hispanohablante de doTERRA. Les agradezco si podemos silenciar también los micrófonos. No, A no. ver, No entendí a lo que ver, le pasó. ahora sí, gracias. Bueno, muy bien. Ya tenemos casi 50 personas conectadas. Así que vamos a comenzar la sesión de hoy. Bueno, muy bien. Bueno, primero que nada, es un placer para mí recibir a Leti Cárdenas. Hola Leti, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Espero que la información que le vayamos a dar hoy sea súper práctico para todos ustedes. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Leti, es un placer. Leti, bueno, Leti forma parte del equipo de Keila Morales, si no me equivoco, no está por aquí Sí, Keila, ¿sí? Bueno, es nutricionista y dietista clínico, especialista en nutrición pediátrica y encima de todo esto es chef de cocina internacional. Tiene una experiencia bastante variada, así que bueno, ya Leti nos contarás un poquito más de tus experiencias y bueno, todo lo que has hecho, un poco de tu recorrido.
Y además, bueno, no conozco a tus hijos, pero sé que eres mamá de dos varones muy hermosos y bueno, una mamá muy orgullosa, me imagino. Sí, sí. Bueno, Me alegro. gracias Santiago y también gracias por permitir estar aquí. Y como les dijo Santiago, sí, soy nutricionista, tengo unos cuantos añitos de experiencia. Y en ese recorrido he hecho diferentes áreas de la nutrición clínica, he hecho la pediatría, la terapia intensiva y sobre todo las enfermedades crónicas degenerativas. También soy mamá de dos varones hermosos, bellos y espectaculares. Y también me gusta mucho lo que es la parte de la salud natural, porque considero que se tiene que engranar la ciencia con la naturaleza. Entonces, bueno, por eso estamos aquí hoy. Exacto, entonces el tema de hoy, bueno, específicamente vamos a hablar un poco sobre la composición de los aceites esenciales, ¿verdad? Exacto. Y sobre también sobre la absorción, cómo interactúan los aceites esenciales con nuestro organismo, o sea, qué es lo que pasa desde que ponemos una gotita de ese frasco bueno, de distintos aceites esenciales en nuestra piel o vía aromática o lo consumimos internamente, cómo interactúa ese aceite dentro de nuestro organismo y bueno, sobre la composición de esos aceites. Entonces, de esto Leti nos va a estar hablando en el día de hoy. Bueno, bien, como lo dijo Santiago, la presentación de hoy se trata de qué pasa cuando tenemos el aceite esencial en el frasco y pasa a nuestro organismo. La idea como promotoras de bienestar con o sin formación en salud, la idea sería poder tener herramientas para poder explicar ciertas cosas cuando nos hacen ciertas preguntas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es por qué la composición química de un aceite esencial puede determinar diferentes efectos. Y como muchas sabemos, esto ya lo hablamos, así que lo voy a pasar, deberíamos poder responder cuatro preguntas importantísimas. Primero, ¿cómo atraviesan estos aceites esenciales a nuestro cuerpo? Porque algunas sustancias se pueden detectar rápidamente o hacen un efecto más rápido y porque la composición química de estos pueden variar entre un aceite y otro. Y cómo la pureza y el método de obtención son determinantes para que sea efectivo la utilización de este aceite esencial. Entonces, para ello, tenemos que primero saber que un aceite esencial son mezclas de moléculas aromáticas de origen vegetal, pero esas mezclas tienen no solamente, imagínense cuando ustedes agarran el aceite de lavanda, ustedes piensan en la lavanda, en la flor de la lavanda y ya. No, dentro de ese aceite hay entre 50 y 300 sustancias químicas diferentes que actúan en nuestro organismo. Y bueno, estas sustancias van a interactuar en nuestro organismo con nuestras estructuras biológicas en diversos procesos de absorción, se van a distribuir a lo largo de nuestro cuerpo para poder hacer ese efecto que nosotros necesitamos o esperamos del aceite. Y para eso, lo más importante es comprender todo este recorrido de una manera responsable y segura. En muchas de las charlas siempre escuchamos, los aceites tienen monoterpenos, tienen cetonas, fenoles, pero al final nunca sabemos qué son. Y cuando pensamos, decimos, wow, pero ese montón de palabras extrañas, ¿cómo yo las puedo comprender? Y ser fácil para mí explicárselo a alguien. Bueno, si nosotros resumimos estos 8 compuestos que tienen las principales familias químicas de los aceites esenciales, podríamos basarnos en lo primero, que los monoterpenos van a ser esas moléculas pequeñas que van a contribuir al aroma y por lo tanto son volátiles. Al ser volátiles, ellas desaparecen rápidamente, por eso es muy importante como asesoras explicarle a nuestros clientes que el envase debe estar muy bien cerrado, porque al ser volátil, el aceite por eso a veces se consume muy rápido y no es porque lo utilizamos, sino por esto. Y luego
a esas propiedades que tienen estos monoterpenos como estimulantes, antimicrobianos y antiinflamatorios. Ahora, luego tenemos los psiqueterpenos. Son moléculas que son un poco más grandes. Esas moléculas tienen, al ser más grandes, un mayor peso molecular, ellas van a ser más pesadas, eso hace que no sean tan volátiles, van a estar asociados a propiedades calmantes, antiinflamatorias y de apoyo inmunológico. Luego tienes los alcoholes terpénicos, que son los que te van a aportar esos aromas suaves y que poseen las propiedades antisépticas, antiinflamatorias y calmantes también. Luego vas a tener los ésteres, que ellos van a dar, son los responsables de muchos de los aromas que son dulces o afrutados. Entonces, estos aromas afrutados, vemos el Wild Orange, que es la naranja silvestre, el limón, entre otros. Luego tenemos los aldehídos, que son muchos de los aceites calientes como la canela, que van a hacer una acción antimicrobiana y van a tener aromas y característicos muy fuertes y muy reconocibles prácticamente fácil. Cuando ustedes abren el aceite, si no está marcado inclusive, usted dice, este aceite tiene tal producto, porque son muy fuertes. Luego tenemos la acetona, que van a aportar ciertas características y aromas muy precisos y van a poseer propiedades muy estimulantes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entra todo lo que es romero, ahí entra todo lo que es el bret. ¿Por qué? Porque son los que nos ayudan en la expectoración, también en procesos antiinflamatorios, pero vean que este va un poco más hacia nuestra parte respiratoria. Luego tenemos fenoles, que son como los clavos, que también están muchos aceites calientes allí, y que son compuestos que son muy potentes y poseen propiedades antimicrobianas. Por eso es importante cuando recomendamos el clavo cuando tenemos algún malestar en los dientes o algún problema. Son antioxidantes y son analgésicos. Ayudan a combatir los dolores. Y por último están los óxidos, que son moléculas que se pueden potenciar cuando se hacen mezclas, cuando entran en nuestro organismo y se unen a otras sustancias que nosotros tenemos. Entonces, teniendo este panorama un poco claro, y ustedes me dicen, bueno, pero si tienes 50 a 300 o más sustancias, porque hablamos solamente de estas 8, porque esta es una forma de clasificar las 8 familias principales y sobre todo que cuando hablamos de este tipo de clasificación es como la sustancia que más prevalece en el aceite esencial. Luego, cónchale, tenemos el aceite esencial. ¿Y qué pasa después? Imagínense por un momento, cierren sus ojos, imagínense una colmena de abejas, donde hay muchísimos túneles donde la abeja está trabajando, 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 trabajando. Así es nuestro organismo por dentro. Cada túnel de esa colmena es una célula. Nosotros no la podemos apreciar, pero si nosotros concientizamos que nuestro organismo está repleto de células y que pudiese llegar a ser más de 37 billones de células, ustedes dicen, wow, esto es hermoso. Pero dentro de cada uno de esos túneles está el núcleo, que es el responsable de toda la información genética de nosotros. Está dentro del ADN, dentro de ese núcleo. Tenemos los ARN, que son los que se encargan de transmitir esa información y de modificar esas informaciones cuando nos enfermamos, queda ahí almacenada la memoria. Y entonces ya luego cuando vuelve otra vez ese virus, el cuerpo dice, yo utilicé esto para defenderme y eso queda registrado allí. Luego tenemos los ribosomas, que son pequeñas estructuras que están formadas también por ARN y proteínas. Luego van a estar las mitocondrias, que es como decir la energía de la célula. Imagínense una ciudad muy, muy bien organizada. Y en esa ciudad muy bien organizada tienen los obreros, tienen el gerente, el director, tienen toda la defensa y tienen todas las organizaciones que componen esa ciudad. Eso es nuestra célula. Y cada una de esas células, cada uno de esos túneles de la colmena,
tiene esa misma estructura. Entonces somos perfectamente organizados dentro de nuestro organismo. Luego tenemos el retículo endoplasmático, que es una red de membranas que va a dividir en dos partes, lo que es el rugoso y el liso, y cada uno tiene una función, el aparato de Golgi, que modifica y clasifica y empaqueta cuando nosotros consumimos un aceite, entonces, o cuando nosotros nos aplicamos un aceite y eso llega a la célula, él se encarga de clasificar, este tiene sustancias positivas que me ayudan a relajarme. Bueno, usted va todo para lo que es el sistema nervioso. Y así va clasificando cada una de esas sustancias que tienen los aceites. Y luego tenemos los peroxisomas, que van a ser los que van a contener enzimas, que son los que ayudan al proceso oxidativo de estos ácidos grasos que tenemos o que nos aportan cuando los consumimos, nos los aplicamos, etcétera. ¿Qué sucede? Por ahora lo único que tenemos que saber es que esa célula que nosotros vimos y que vemos que es solamente un círculo, solamente la capa de ese círculo, ese borde que ustedes ven alrededor, tiene estos fosfolípidos que son sustancias grasas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que ya lo vamos a ver más adelante, el aceite esencial llega y se une a esa grasa para poder ser absorbido. Luego tenemos el colesterol, que es necesario para muchas de las funciones. Por eso se dice que cuando uno se ingiere o cuando uno se aplica un aceite esencial, se utiliza otro aceite que va a ser el aceite transportador para que pueda ser absorbido de mejor manera. Y eso es gracias a que aquí hay fosfolípidos y el aceite se une a ese fosfolípido para poder ser absorbido. Luego tienes las proteínas que van a ayudar también a todo este proceso de integración de la membrana y el sostén, y los receptores, que son las proteínas que van a ir reconociendo las señales que se necesitan. Hay dos formas de hacerlo, sí. Uno es por difusión, que es simple y llanamente que ellos van pasando suavemente por el túnel, o por un transporte pasivo activo, que usan estas sustancias para ayudarse a pasar. Por ejemplo, llegó el aceite, la difusión, él va a pasar tranquilamente, como si estuviésemos pasando por un túnel, y en el transporte pasivo o activo usar o enzimas o una proteína para ayudarse a pasar. Es decir, en vez de pasar caminando, él agarra un vehículo para poder pasar. Luego tenemos la absorción, y aquí viene todo el proceso que nosotros necesitamos verdaderamente conocer. ¿Por qué? Porque se llama lo que es la farmacocinética o el ATME, que no es más que la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Y cuando las personas nos preguntan, ¿es seguro consumir un aceite esencial? ¿Es seguro aplicarme un aceite esencial? ¿Es seguro colocarme una gota de aceite esencial debajo de la lengua? Aquí viene la explicación. La primera manera que nosotros lo mostramos es la forma tópica y nos colocamos el aceite esencial. Nuestra piel ya tiene una protección. Y no solamente son las tres capas que nosotros conocemos, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis, sino que también hay una capa que está constituida por células muertas bien compactas, que viene siendo como un muro de ladrillos. Y aparte de eso, hay otras sustancias que componen esta capa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La molécula del aceite llega a, si ven el número uno, llega a la piel. Entonces está ese estrato córneo, que es la protección de células muertas, que se compacta y que ayuda a mantener esa protección de nuestra piel. Y el aceite comienza a pasar nuestra piel. Luego existe la segunda fase, que es cuando pasa a nivel transcelular. La molécula atraviesa directamente la piel y llega desde el extracto córneo hasta una zona más profunda. Y luego, el número 3 que ven acá, tenemos los anexos cutáneos. Por ejemplo, por
el folículo de un vello puede atravesar el aceite y llega a nuestra piel. Dependiendo de la sustancia y la afinidad que haya con estas capas de la piel y con las sustancias transportadoras que utilice de nuestra piel para llegar, se ven efectos más rápidos o más lentos del aceite esencial. Luego tenemos la distribución. Hay algunos aceites que, como lo vimos en la lámina anterior, pueden entrar directamente y actúan en la piel. Por ejemplo, cuando nos aplicamos un aceite porque nos hicimos una herida o porque tuvimos una erosión porque nuestro niño se cayó y se erosionó la piel y le colocamos el aceite, allí actuamos directamente en la piel. Pero también puede pasar que nos colocamos el Serenity para dormir, la barra, y lo que hacemos es que nos colocamos allí y este aceite atraviesa a nuestro sistema venoso, a nuestro sistema arterial. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense una autopista. Entraron las moléculas, que son los carros de este aceite, y entraron a la autopista, que es todo nuestro sistema cardiovascular. Y ese aceite comienza a difundirse por todo nuestro cuerpo y por eso es que se ve un efecto muchísimo más rápido en algunos aceites, porque utiliza este medio de transporte para poder llegar a donde se necesita. Luego, bueno, tenemos diferentes tipos de métodos de transporte o sistema o estas autopistas. Uno es el sistema capilar, uno es el sistema de la circulación venosa y el sistema linfático. Luego, vamos a irnos a la vía respiratoria. Aquí vamos a hablar de lo que es la aromaterapia, aquí vamos a hablar de lo que es las inhalaciones y es algo importante. Fíjense, muchas veces utilizamos difusores en niños, en personas mayores, y los colocamos, inclusive en nosotros, y los colocamos al lado de nuestra cama, porque consideramos que vamos a tener un mayor efecto. Pero fíjense lo que pasa con las moléculas de aceite. Las moléculas de aceite penetran todo lo que es las vías respiratorias. Y esas moléculas de aceite muchas veces se alojan aquí, en lo que son nuestros bronquios y alvéolos pulmonares. Y es importante que, sobre todo en niños, coloquemos los difusores un poco retirados de nuestra cara. Pueden estar cerca de nuestra cama, pero no al lado donde están nuestras vías respiratorias. ¿Por qué? Porque si hay un episodio asmático, alérgico, la capa que se forma de aceite esencial puede disminuir un poco ese intercambio de oxígeno. Mejora la respiración, pero el intercambio de oxígeno se puede hacer un poco más eh, lento, justamente porque se formó una capa con una de las partículas del aceite esencial. O sea, la idea de respiratoria es más la vía olfativa. Es ese olor que desprende el aceite y que me va a ayudar a expandir todos mis bronquios, expandir todas mis vías respiratorias para poder tener el efecto del aceite esencial. De la vía olfativa, que ya comienza toda la parte respiratoria a activarse, llegamos a los pulmones. Y en los pulmones se van a hacer un intercambios entre el aire que está entrando y todas las terminaciones venosas. Entonces hay una doble vía de acción directamente en la parte respiratoria y también el aceite y las otras sustancias de estos aceites que pasan al sistema circulatorio. La ingestión. Esta es la tercera manera de asumir el aceite esencial. Ahora, me gustaría saber si hasta ahora, hasta este punto de nuestra presentación, hay alguna pregunta, hay alguna duda o todo por el momento va claro. Si tienen preguntas o dudas, vayan colocándolas en el chat. Santiago va a estar allí 100% pendiente de todas y vamos a tratar de poderlas responder sin dejar ninguna. Si es así, ya saben, pueden levantar su mano y escribir en el chat y decirle a Santiago, mira, quiero saber más sobre esto. ¿Ok? Como les decía, hablemos de ingestión. Una de las maneras
que más asusta a nuestros consumidores es cuando le decimos, puedes ingerir el aceite esencial. No, ¿en serio? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que, por ejemplo, un aceite esencial no es que la planta lo hizo para que el ser humano solamente lo consuma, no. ¿Cómo se forma ese aceite esencial? Ese aceite esencial son procesos como hacemos nosotros los humanos, donde la planta absorbió, digerió, metabolizó, entre otras cosas, y estuvo ese resultado. ¿Todas las plantas producen aceites esenciales? No. Solamente aquellas plantas que tienen como una especie de glándula secretora que puede producir estas sustancias porque es una manera de liberar estas sustancias y estas sustancias se hacen positivas para nuestro organismo. Entonces, ¿cuál es el proceso de ingestión? Evidentemente la boca, luego va a pasar al estómago donde va a actuar el ácido clorhídrico, va a comenzar la primera división e inclusive realmente la primera división de sustancias comienza en la boca. Es lo mismo que el proceso digestivo. Luego cuando llega al estómago se produce una división más fuerte a través del ácido clorhídrico y luego van a pasar al intestino delgado donde van a ser absorbidas en la mucosa intestinal. Imagínense esta parte de acá, no sé si logran ver mi cursor, que se ven como unos hendiduras. Esos son los vellos o parte de lo que es la pared intestinal. Esta es el margen y estos son los vellos. Entre esos vellos es donde se absorben los nutrientes. Y este aceite va a ser un nutriente que va a ser absorbido por estos espacios. Entonces, él va a pasar al torrente a través de estos vellos, estas vellosidades intestinales, y esas moléculas que pasan al torrente sanguíneo, y de allí, cuando llegan a la célula, ¿se acuerdan que hablamos de que había uno que clasificaba todo, que era así como que el militar? Tú vas para allá, tú vas para allá, tú vas para allá, tú vas a actuar aquí. O sea, él divide esa sustancia y comienza a separarse. Luego de allí van a hacer un viaje a través de la vena porta y van a llegar al hígado. ¿Por qué al hígado? Porque luego de la ingestión, el siguiente paso es el metabolismo. Y es en el hígado donde se produce esta metabolización del aceite esencial o de esa molécula de aceite esencial. ¿Qué pasa? Puede haber una modificación. Cuando nosotros pensamos en el hígado, pensamos que él agarra y dice, ya, lo utilizó y chao, lo tiró. No, él lo va a modificar con las sustancias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para actuar en lo que nosotros necesitamos. Luego hay una conjugación, que es donde se combinan las sustancias que están de manera exterior con las sustancias que nosotros tenemos para poder facilitar una eliminación o lo que hablamos de eliminación. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que estos compuestos se vuelven más solubles en agua. Cuando tenemos una molécula de aceite, por eso es importante los aceites transportadores. ¿Por qué? Porque los aceites transportadores como el oliva, coco, entre otros, no son aceites esenciales. Son aceites que están constituidos en su grueso por triglicéridos. Y son estos triglicéridos que se unen a las moléculas de aceite esencial y ayudan a que este pueda ser absorbido por nuestro cuerpo. ¿Se acuerda cuando vimos la imagen de la célula que había una parte de la membrana que decía que había triglicéridos? Es por eso. Esos triglicéridos se unen a los triglicéridos que conforman nuestra membrana y es más fácil que el aceite pueda pasar. ¿Qué sucede? Cuando se unen a diferentes moléculas que tenemos nosotros en nuestro organismo, ellos se van a volver solubles en agua y pueden ser absorbidos de manera más diferente. ¿Por qué? Porque imagínense un bloque, una pared de bloques. Están todos los ladrillos uno encima del otro. Cuando pasa este proceso, lo que sucede es que cada ladrillo se va separando. Entonces es más fácil para nuestro organismo digerir un solo ladrillo,
O decir, mira, yo no necesito el ladrillo aquí, vamos a mandarlo a donde lo necesito, que digerir toda la pared de bloques o de ladrillos. Luego tenemos la eliminación. ¿Por qué podemos decir que son seguros? Porque las sustancias que nosotros no necesitamos, luego del proceso de metabolización, pasan a ser expulsadas, bien sea por el sudor, por el aire que respiramos, por las heces, por la orina, entre muchos otros procesos de eliminación. Y esto nos permite a nosotros estar resguardados. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es súper inteligente. Y entonces él dice, bueno, tengo 20 bloques, pero solo necesito 10. Estos otros 10 los voy a eliminar. Entonces él busca el mecanismo que sea más fácil para él para excretar esa sustancia. Entonces, bien sea por la vía de los riñones y se excretan por la orina o a través de la transpiración. Por eso muchas veces los pacientes o las personas, o nuestros consumidores nos van a decir, bueno, disculpa, pero es que estoy consumiendo este producto, es X aceite esencial, y mi sudor ha cambiado. Es más ácido, es menos ácido. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tu organismo, uno, está liberando toxinas. Pasa mucho, conocemos el detox con el aceite de limón. Comienza a liberar toxinas porque las toxinas se unen a estas sustancias que nosotros ya no necesitamos. Y eso ayuda a eliminar todo lo negativo de nuestro cuerpo. Pasa cuando consumimos el cilantro para bajar los metales pesados en el cuerpo. Otra cosa es que es sumamente importante saber que la persona te dice, mira, pero yo no siento tanto el efecto o yo no sé, yo no estoy muy convencido. Bueno, lo primero hay que ver qué condiciones trae nuestra piel. ¿Por qué? Porque si nuestra piel está deshidratada, si nuestra piel está maltratada, si nuestra piel no está en las mejores condiciones, ya la primera barrera no va a tener los nutrientes para poder absorber y hacer todo lo necesario con el aceite esencial. Entonces, cuando uno va a ofrecer un aceite esencial, no es nada más, estamos muy enfocados a que no puedes dormir, no puedes, tienes ansiedad, ya va. ¿Me podrías contar un poco cómo es tu ritmo de vida? Bueno, yo casi no tomo agua, no me da chance. Entonces ya tú sabes allí que no es nada más indicar el aceite esencial. Es que debes también mejorar la hidratación, debes a lo mejor decirle, mira, el colágeno te va a ayudar a que esa membrana que ustedes vieron, en vez de estar así toda endeble, va a estar firme como la vieron en la foto. Porque nuestras células cuando se deshidratan, cuando no tienen el contenido adecuado de grasa, comienzan a deformarse y de allí comienzan a aparecer muchas otras enfermedades. Y otra cosa importante. Pero Javi, ya se supone que debe haber terminado. ¿Dónde? Y lo otro que es importante es saber por qué indicamos que el consumo del aceite esencial sea con un aceite transportador, con miel y preferiblemente no con agua, porque el agua y el aceite no se unen. Entonces, se puede consumir, ojo, no estoy diciendo que no se puede hacer la gotica de limón en la mañana, pero si ustedes se dan cuenta, en el vaso, cuando ustedes toman, a veces quedan pequeños circulitos de aceite y no se absorbe completamente la cantidad de aceite que ustedes están sugiriendo. Entonces, yo tengo en el Instagram un video que dice cómo podemos consumir el aceite esencial, bien sea en una miga de pan, en un trocito de pan para los niños, en una galleta, en un ponqué, cake, etcétera, pero no calentándolo. Simple y llanamente yo preparo a lo mejor el sándwich de desayuno y en el pan coloco una gotica del aceite esencial y ya eso es una manera para las personas que tienen problemas de masticación. Entonces, esto es ahí un tip que les doy. Ya, Leti, me encanta ese tip y de hecho vi el video en tus redes sociales. vale, Me gracias. gustó mucho. Y aprovechando este tema, José tiene una pregunta que dice, ¿cuáles aceites esenciales son los que se pueden consumir internamente? Los aceites esenciales que se pueden consumir son prácticamente todos a excepción de los calientes. Y hay que tener cuidado con las mezclas.
porque hay mezclas que si tienen un aceite caliente no puede ser consumido. ¿Cómo podrías utilizar estos aceites calientes o estos aceites mezcla? Haciendo tú mismo las cápsulas con un aceite portador, haces tus cápsulas, las ingieres y va a pasar directamente al ácido gástrico que va a ser un espacio de protección y no va a actuar tan fuertemente. También hay que evaluar la sensibilidad de la persona. Hay personas que, por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo. El Serenity, yo adoro las cápsulas del Serenity cuando estoy muy, muy, muy estresada. Por lo menos anoche no tomé porque dije, ay, no, ya, tranquila, es lo que me gusta, dar clases, no, no son redes sociales, estoy bien. Y me costó mucho dormir. Pero por lo menos en mi caso yo me doy cuenta que la lavanda, yo soy muy sensible. Entonces tengo que hacerlo con cuidado, no lo puedo hacer con el estómago vacío, tengo que antes tomar un poco de bebida o comer algo para que el aceite no entre directamente en contacto porque lo siento pesado. Entonces uno tiene que preguntar esos tips, porque a veces esos tips marcan la diferencia entre que la persona sienta que le quieres vender y que la persona sienta que realmente estás interesado en su salud. No es decirle, mira, esto te lo vas a tomar y ya, y la cápsula la vas a preparar así, vas a meter tantas gotas, le vas a meter tanto de aceite portador y ya, ¿no? Tú puedes hacer un, un plus, algo más por la persona y decirle, mira, tú eres sensible, prueba, si te va bien, chévere, y si sientes que te comienza, come algo antes o tómalo después de cenar, No sé que todavía. todavía, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y al final, vamos a hacer el resumen de cómo se absorbe el aceite esencial. Pasa por la membrana, se une a los fosfolípidos, llega al centro de la célula y una vez en el centro de la célula viene esa división, tú vas para allá, tú vas para acá. Como es una grasa, sirve de energía, por eso muchas personas de los consumidores te dicen, oye, desde que estoy tomando el aceite esencial o desde que lo estoy aplicando, me siento con más energía, siento mi piel mejor, más estable, más firme, porque tiene que ver con esto. Em, Esto es básicamente lo que hemos hablado en toda la charla de cómo el aceite esencial entra a la célula. Quiero recordarles que aquí hay una sola célula y que hablamos que nosotros podemos tener 37 billones de células o más. Entonces, imagínense la importancia de saber este proceso y cuando la persona te pregunta, ¿es seguro consumir el aceite esencial o no? Poderle decir sí, porque hay unas barreras de protección dentro de tu célula, hay alguien que va a dividir las sustancias para ir a diferentes zonas donde las necesitas y sobre todo después hay un proceso de metabolización, de excreción, para que todas esas sustancias que no necesitamos puedan ser liberadas en nuestro cuerpo. Ahora, cuando comprendemos realmente el recorrido de un aceite esencial, dejamos de ver un simple frasco y comenzamos a apreciar de verdad la extraordinaria complejidad de la naturaleza, lo que es la química vegetal, lo que es la biología humana y ese conocimiento que nos permite educar con responsabilidad. Porque lo más importante es que la persona no solo se sienta atendida, sino que sienta que eres profesional en lo que estás haciendo, que eres responsable de lo que estás haciendo. Y esto te va a permitir poder acompañar a muchas más personas y sobre todo con confianza, con un criterio y profesionalismo. Aquí les dejo mis redes, de verdad, muchas gracias por su atención. Y bueno, Santiago, yo creo, no sé, pero me parece que te dejé por ahí dos preguntas para que las personas pudieran responder. Sí, buenísimo. Me ha encantado la charla, Leti. Felicidades, muy, muy interesante todo lo que has compartido, muy práctico también y fácil de entender, que es lo más importante también, porque son conceptos bastante complejos que realmente lo explicas de una manera muy sencilla y se aprecia muchísimo. Así que muchísimas gracias. Bueno, para la sesión de hoy tenemos dos regalos que vamos a hacer. Recuerden, es muy importante. Nosotros tenemos solamente la capacidad de enviar
estos regalos dentro de los territorios de España y Andorra, así que normalmente las cuentas que participan son cuentas de España y Andorra, a no ser que tengan la posibilidad de que le hagamos el envío en España o Andorra, y en ese caso podría ser, aunque su cuenta no esté registrada en estos territorios. Así que simplemente tengan eso en cuenta para que no haya ningún malentendido. Normalmente lo que hacemos para ofrecer estos regalos vamos a hacer en este caso dos preguntas, son dos regalos, y en el chat van a tener que responder con la respuesta correcta, y bueno, el primero en responder que tenga la respuesta más aproximada a la respuesta correcta va a ser el ganador. En Colombia tampoco, lamentablemente no tenemos capacidad para enviar hacia Colombia. Es para envíos en España y Andorra, para participar de estos sorteos. Ok, entonces, y también les digo algo que es bastante importante, es que les acabo de compartir tanto la cuenta de Instagram de Leti, que tiene los tips de los cuales hablaba, y otras cosas súper interesantes. Bueno, ella se las mostró en la presentación, pero yo les dejé el enlace directamente, si quieren entrar y seguirla. Y también les he compartido la cuenta de Doterra España, que es la cuenta que yo gestiono, para que nos puedan seguir en ambas cuentas. Y bueno, también para ganar estos regalos tenemos que asegurarnos de que nos estén siguiendo en ambas cuentas. ¿Ok? Bueno, dicho todo eso, vamos a ir por la primera pregunta. Y la primera pregunta va a ser por una barra de Serenity. ¿Ok? Yo tengo Eso, esa misma. Esa misma. Bueno, muy bien. Y la pregunta es, ahora tú, Leti, estate atenta al chat a ver qué nos responden y quién es el primero en responder la respuesta correcta. ¿Cuáles son las principales barreras biológicas del organismo? Vamos a ver. la piel. Sandra Huerta. La piel, las mucosas, la piel, la piel. Hay una persona que dice Mar, no sé si me Mar, escuchas, que ¿sí? puso, ella escribió la piel y las mucosas. Sí. Correcto. A ver. Sí. ¿Cuántas personas pueden? Solamente uno, es quien Mar. tenga la respuesta más aproximada a, a ser correcta, ¿no? Sí. Mar es la primera que lo colocó. Mar, la piel y las mucosas. Es lo Ujú. más acertado. Perfecto, Mar. Mar, te tienes que contactar conmigo por correo. Tienes que ponerme en el asunto Serenity y me pones, por favor, tu dirección de entrega en España o Andorra. Te estoy dejando aquí mismo mi correo. Y me pones también, bueno, tu nombre, teléfono y correo electrónico. Ok, ahí te he Ok. dejado mis contactos. Es importante que me contactes para poder gestionarte el envío de esta barra de Serenity. Así que felicidades para ti, Mar. Mar, ¿eres Mar de Almería o con qué Mar estamos hablando? ¿Me puedes contestar en el chat? Sí, de Almería, ok. Bueno, ya tenés mi correo entonces. Muy bien. La segunda pregunta es por un aceite esencial de 15 mililitros de copaiba. ¿Ok? Ok. Están preparadas y preparados porque sé que hay hombres también en la charla, que siempre me encanta que más hombres estén acá representándonos. La pregunta es, ¿cuál o cuáles son los órganos responsables del metabolismo de los aceites esenciales?
A ver. Ya va. Ya hubo alguien, María Rodica Lazar, el hígado. Yo veo a Olga Miralles que dice hígado antes que María Rodica. ¿Sí? A ver. Ajá, Olga Miralles, antes. Ok. Olga Miralles. Olga Miralles, ok. Sí, ok. Olga, me pones en el asunto Copaiba y acá te dejo mi correo, sdelarosa@doterra.com. Y también me pones ahí tu dirección de envío en España o en Andorra con tus datos de contacto, teléfono, email, y te lo hacemos llegar con mucho gusto. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos ¿Preguntas? todavía unos minutos. Si quieren hacer alguna pregunta, todavía la tienen a Leti acá disponible. Gracias, Nayibi. A ver, no veo el correo, dice Olga. Ok, Olga, te lo repito aquí mismo. Acuérdate, Olga, tienes que seguirnos a los dos en las redes. Tienes que mirar el chat más arriba que estamos ahí con las dos cuentas de Instagram. sdelarosa@doterra.com. Ahí te lo vuelvo a escribir. Listo. Perfecto, Olga, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. O sea, quedó todo tan claro que no hay ni una sola pregunta. ¿O fue que no me entendieron? No, creo que lo explicaste todo muy bien, pero seguro que tiene que haber alguna pregunta. Este es el momento de Ok, preguntar. para iniciar con el uso de aceites esenciales de manera preventiva, ¿qué aceite recomiendas? De manera preventiva, ¿para qué? ¿Qué quieres prevenir? Porque eso es lo más importante que tienes que saber. Tú no puedes usar un aceite esencial solamente porque quiero usar un aceite esencial para prevenir, pero es que quieres prevenir algo específico, entonces ahí hay que ver cuál aceite se puede comenzar a utilizar como prevención. Si te refieres a enfermedades inflamatorias, artritis, el aceite de Frankenstein es excelente, una gotica debajo de la lengua, las cápsulas también, porque te ayudan a todo lo que es la regeneración celular. Pero hay que ser un poco más específico cuando uno quiere prevenir ¿qué? Una gripe, un dolor, di blue. O sea, va a depender de lo que quieras hacer. A ver, ¿qué otro? Gracias, está muy interesante la charla. Sistema inmune. ONGAR, sistema inmune, ONGAR. Si es prevención del sistema inmune, ONGAR. Para la inflamación general del cuerpo por hormonas. Si es una persona que está en proceso premenopáusico o menopáusico, lo ideal sería Copaiba con turmeric, porque ambos ayudan a los procesos desinflamatorios. Y pudieses mantener turmeric por un mes, cambiar luego Copaiba turmeric, Copaiba frankincense y así alternarlo y ayuda muchísimo a lo que es el proceso inflamatorio. Sobre todo también hay que revisar hidratación, hay que revisar desintoxicación, porque fíjense que el hígado es el que procesa todo. Por eso los procesos de detox son importantes antes de comenzar los tratamientos. Y no tienes que hacer un detox muy fuerte, puedes hacer el detox con el aceite de limón por 15 días, descansas una gota todos los días debajo de la lengua o en una cucharadita de miel. Pequeña, cucharadita pequeña. A ver, ¿qué otra pregunta es por allí? ¿Qué recomiendas para la ansiedad, el estrés, ya que manejamos alergias en casa? Em, Tópicas y alimento, he leído que es por ansiedad, más bien emocional. Primero, habría que ver el tema de probióticos, porque normalmente si es emocional a nivel de la de lo que es la mucosa intestinal, puede haber una inflamación. Tendrías que comenzar a trabajar enzimas y probióticos, las enzimas en cada comida para ayudarte a la digestión y que el cuerpo se relaje. Yo no incluiría gluten y lácteos por lo menos por un mes, ni azúcares.
leer las etiquetas nutricionales y verificar que los ingredientes no tengan ni sirope de glucosa, ni azúcar. Y luego de eso, que ya yo haya hecho ese proceso de regeneración de la mucosa intestinal, entonces podría trabajar más la ansiedad. Si se mantiene muchas veces, al disminuir la inflamación de la mucosa intestinal, mejora el sueño y mejoran muchas otras cosas, inclusive la pérdida de peso. ¿Qué más? Siendo el hígado el órgano responsable para llevar el aceite esencial a todo el cuerpo, entonces es importante iniciar uso de aceites con Sendocrin. Sí, es una buena opción, pero como les digo, no vean lo bonito de la parte de la salud, es que fíjense cómo somos un conjunto de células. O sea, no puedes ver un aviso de manera independiente. Tienes que verlo como algo integral que lo puede estar desencadenando o desarrollando. Entonces, hacer más preguntas, porque si mandas solo el Sendocrin, pero la persona tiene algo, el Sendocrin no va a funcionar y no va a haber el efecto rápidamente, y entonces va a decir, oye, estoy perdiendo el dinero y no es la idea. La idea es que la persona vea el efecto, entonces verifica bien otras cosas, alimentación, horarios de sueño, porque a lo mejor es el Sondocrine, pero en edades como después de los 45, que comienza el proceso menopáusico o premenopáusico en muchos casos, el cortisol se eleva, hay cambios de horario, hay una serie de cambios que se presentan y si es una mujer, habría que ver el contexto completo. ¿Qué otra cosa? Las mujeres embarazadas pueden usar aceites esenciales de forma interna. No se recomienda, habría que hablarlo de manera específica y con autorización del médico. Hay médicos que son de acuerdo y en conjunto uno puede llegar a un acuerdo y entonces, bueno, vamos a hacer esto y esto es de manera. ¿Por qué? Porque existen otras barreras que son muy específicas, como es la barrera hematoencefálica, que es para proteger toda la parte del encéfalo del cerebro. Está la barrera también placentaria, que protege al bebé. Y está la barrera hematoretínica, que es para proteger la vista. Entonces, ellas van a estar ahí defendiéndonos, pero tiene que estar autorización por el médico, porque nosotros hablamos solo de los aceites esenciales. Pero cuando nosotros consumimos algunas otras cosas, por ejemplo, un medicamento que esté consumiendo la mujer embarazada, pudiese entrar en competencia con alguna de las sustancias del aceite. Entonces hay que saber en qué horario dar el aceite. Entonces es un proceso que tiene que ser guiado por un profesional. En nuestros grupos hay muchos profesionales que ustedes pueden contactar para que las orienten si son casos específicos. Pero sí se pudiese hacer, solo que con autorización médica. ¿Qué otra cosa? Si se toma una cápsula de más por tener reacción el organismo concretamente probióticos rectores, ajá. Eh, la ideal es respetar las indicaciones que se te dan. Si son 10 gotas, son 10 gotas. Si son casos específicos, se cambia. Pero siempre respetar las indicaciones. Porque acuérdate de los bloques. Si yo doy 2 pares de bloque, el cuerpo tiene que trabajar mucho más, se fatiga, se cansa, etcétera. ¿Qué otra cosa? Para el hígado graso, ¿qué aceite y cómo lo utilizarías? Primero habría que ver si hay triglicéridos y colesterol elevado y habría que verificar algunas otras cosas para no sobrecargar el hígado. Y una vez que ya tú sepas que el hígado está bien, lo primero es trabajar con un detox, con el aceite de limón, que es tranquilo, que no es muy invasivo, y luego podrías ver después de un bilan completo con la persona, a ver, mira, tengo estos problemas en la alimentación o todo esto. Porque a veces hacemos detox, a veces queremos perder peso, pero nuestra alimentación no nos ayuda, nuestra hidratación no nos ayuda, las bebidas gaseosas no nos ayudan. Entonces hay una competencia de sustancias que no se ve el efecto final. Hola, ¿qué aceite puedes recomendar para el vértigo? Eso no te lo tengo porque no soy especialista, lo tengo guardado porque no tengo muchas personas con esto, pero te lo puedo conseguir o preguntarlo en alguno de los grupos porque sé que están los protocolos, lo tengo guardado en
banco de protocolos, pero aquí ahorita no te lo tengo. Eh, Colesterol alto, gracias Leti. Ok. Me imagino que pregunta que si para el colesterol alto, aparte de ejercicio, verificar si es hereditario, si hay otras familias, otras personas de la familia. Y habría el aceite de limón, todo lo que son cítricos ayuda a disminuir las grasas. Pero recuerden que las grasas también son importantes. Lo que no son buenas son las frituras. Cuando un paciente tiene hígado graso, grado 4, ¿qué recomendación se debe dar para ingerir los aceites de forma segura y no exigir más al hígado? Lo mejor sería por forma tópica. No se deberían ingerir. Gracias. El turmeric, ¿cómo lo utilizo? ¿Interno, en cápsulas o puede ser sublingual? El turmeric lo puedes utilizar bien sea sublingual, con algo de miel o en una gotica, en una miga de pan, o lo puedes utilizar en cápsulas. Interno en cápsulas, ¿ok? Para endometriosis y quistes, está el protocolo para endometriosis y quistes. Lo puedes preguntar tranquilamente en los grupos y te lo hacemos llegar. Para cortisol alto, ¿qué nos recomiendas? Bueno, cortisol alto. Cortisol alto habría que evaluar horas de sueño, evaluar si es procesos menopáusicos, evaluar estrés y evaluar edad de la persona. Porque es difícil decir, tengo el cortisol alto, pero ¿quién te lo dijo? ¿El médico o te lo autodiagnosticaste tú? Hay que verificar eso. Para cálculos en el riñón, de oxalato de calcio. Ok, cálculos renales, hidratación y detox. Detox con limón es excelente y luego que ya pases ese es endocrino. También habría que evaluar si los oxalatos cálcicos son por ingesta elevada de bebidas gaseosas. Bebidas gaseosas con el ácido fosfórico que utilizan para el procesamiento hace que el calcio se expulse de los huesos y evidentemente pasa por el riñón y se acumula. También la degradación de proteínas, cantidad de proteína que se consume, etcétera. Es seguro para bebés a partir de qué edad. Lo mismo que con las mujeres embarazadas, hay que consultarlo con los especialistas. Y por el privado, con mucho gusto podemos responder esas preguntas en los grupos. Muchas gracias. El lactosa para niños mayores de 11 años en miel o en pan se hace también por 15 días. Sí, el aceite de limón es como si le das el limón. Yo les voy a decir algo a todos los que están aquí. Si ustedes le dan Coca-Cola a su hijo, y perdón por la marca, pero si ustedes hacen eso, no se estresen si le van a dar una gotica de aceite esencial. Sobre todo si son niños mayores de 6 años, que es la edad que se recomienda. Leti, Eh, Lady tiene una pregunta hace rato, está levantando la mano, no sé si ¿Dónde puedes. está? Lady, Dime, está. Leire. Lady, abre tu micrófono si puedes, por favor. Ok, ok. Hola, hola. Hola. Tengo una pregunta. Es que hablabas de tomar Serenity cuando estabas estresada para dormir. Te cuento así, abuelo de pájaro. Soy psicóloga, tengo un Ok. centro terapéutico en el cual me buscan mucho por el tema de la menopausia, por el tema de la depresión, ¿sí? Entonces, me gustaría saber más cómo usas el Serenity. Ok, en mi caso personal y con mis personas a las que atiendo, el Serenity yo lo utilizo como un complemento para mejorar el sueño. Y lo que pasa es que no sé si lo puedo decir aquí, cualquier cosa me corriges. Está la melatonina, que está muy de moda, pero el detalle de la melatonina es que cuando uno empieza a consumir melatonina, la melatonina que uno produce disminuye y no se vuelve a recuperar. Entonces quedas como enganchado a tener que utilizar siempre la melatonina. Si tú sustituyes la melatonina por el Serenity, lo puedes hacer tranquilamente. ¿Cómo lo puedes hacer? Si la persona está comenzando y no es algo muy fuerte,
Puede ser con aromaterapia. Colocas las goticas de Serenity en el difusor 30 minutos antes de acostarte y lo haces. Yo en mi caso, yo soy muy acelerada y realmente si tengo un día muy, muy acelerado, me cuesta mucho más dormir. Entonces yo lo que hacía, ponía el difusor, ya adaptaba el cuarto y me colocaba goticas. Pero cuando yo sé que esa excitación supera, yo puedo consumir una cápsula de Serenity. Y les voy a dar o les voy a contar algo. Mi esposo ronca a veces cuando está cansado, que no, o sea, yo no puedo. Parece un El mío zoológico mi también. casa. Y yo he logrado dormir hasta 6 7 horas seguidas con una cápsula de Serenity. Cuando yo sé que él está súper cansado, 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 y que yo estoy que no puedo, yo me tomo una cápsula de Serenity. Porque de verdad es que si no, yo no duermo, paso toda la noche en vela. Entonces, esas son opciones. A veces los problemas de dormir también, sobre todo en las mujeres, tiene que ver con la persona que está al lado. Entonces, eso es importante preguntarlo. Porque allí tienes dos consumidores, la persona que no puede dormir y la persona que necesita respirar mejor. No sé si respondí tu pregunta. Perfectamente. Muchísimas gracias, mujer. Eres muy amable. Bueno, nada, igual la barra la pueden utilizar. Hay personas que son más sensibles, entonces depende si la persona le va bien con la barra, no hay por qué ser invasivo. ¿Qué más? ¿Algo más? Muy bien. Igual ya estamos en la hora, así que bueno, si hay más preguntas, también pueden Hay una, escribir por Instagram directamente, ¿sí? disculpa, hay una pregunta aquí que dice que si las cápsulas de Serenity las puede tomar una niña de 10 años. Gracias. Ahí yo primero evalúo a la niña por qué la niña no duerme. Ahí no puedes tomar la decisión, ok, no duerme, le doy. No, porque un niño que no duerme a los 10 años hay que ver si es por exceso de pantallas, si es porque hay algo que está pasando que Claro. no, allí no te puedo decir sí, en teoría es seguro, pero no es recomendado. Primero tiene que saberse la causa de por qué una niña de 10 años no duerme. Listo, creo que ya las respondí todas. Excelente, Leti. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una sesión muy, muy informativa, muy práctica al mismo tiempo. Lo apreciamos muchísimo. Les quiero recordar que los días 6 y 7 de noviembre vamos a tener nuestros eventos principales del Tour de Otoño de España. Es como una mini convención realmente para el mercado de España y Andorra y bueno, y toda la comunidad de habla hispana en Europa. Vamos a estar en el hotel Cerco Hotel Sorella Palas de Valencia. El día 6 de noviembre tenemos un evento de empoderamiento, es un evento un poco más enfocado al negocio de doTERRA. Y el día 7 de noviembre es un evento digamos, un evento de bienestar, donde vamos a hablar de, bueno, de diversos temas del bienestar, vamos a tener muchas instancias de experiencia de producto. Tenemos ya confirmado al doctor César Rey que va a venir de Estados Unidos para este evento, especialmente, bueno, para los 2 días. Y también hemos confirmado la presencia de otra ponente internacional. Su nombre es Emily Bell y es directora estratégica de abastecimiento, o sea, se encarga de co-impact sourcing, de todo lo que es coimpacto y el abastecimiento ético de doTERRA en lo que es, bueno, la zona de Oceanía, Asia y alguna parte de Europa, y también es directora de Healing Hands para Nueva Zelanda y Australia. Viene de Australia directamente a España para los eventos de España el 6 y 7 de noviembre y para luego pasar por París, donde también tenemos un evento en París donde ella va a estar presente. Así que, bueno, altamente recomendable estos eventos. Las entradas
ya están disponibles. Les comparto aquí el enlace y bueno, todavía estamos con las tarifas promocionales, así que no se lo pierdan porque va a ser un gran evento. Y esos son los dos ponentes internacionales que tenemos, pero van a haber muchos más ponentes y bueno, muchas más experiencias para compartir dentro de esta hermosa comunidad. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Leti, nuevamente y nos vemos el próximo mes en otra sesión de Conciencia Pura. Vale, gracias. Chao. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.